Ah, San Pablo, en California. ¿Aquí en California estás? Sí, ahí, Cerquitas. cerca. Más o No. menos como unos 30 minutos de San Francisco. Ah, está cerca de Marcelina. Bueno, San Francisco es más grande, obviamente. Ujú. Ah, bueno, bueno. Cerquitas, cerquitas. Ujú. Todos nos tenemos que conocer pronto. Buenos días a Carolina, buenos días a Lucía, buenos días a todos los que van saludando. Ana dijo café. eh, ¿Quién más está? Noemí está llegando, Elisa Vargas. Bueno, estamos también Yoshi, que está con el fondo de pantalla en el otoño. Todavía falta un poco, me parece. Pero bueno, o estamos en otoño. No, no estamos en otoño todavía. ¿O sí? Bueno, no importa. Vamos a seguir recibiendo personas y hoy vamos a seguir con el tema de el artículo 1 y 2 de Catecismo y vamos a llegar al 3 y luego al 4. Yo no tengo desayuno, pero alguien vino esta semana y me trajo esto. A ver, Ariel, ¿son buenos del 1 al 10? ¿Cuántos puntos le das a estos? 10 puntos. ¿10 puntos? Sí, son ricos. Son como más duros que los tradicionales, ¿verdad? Porque es Poquito. mousse. Debe ser mousse el que tiene dentro. Claro, claro, sí. Bueno, Ariel solo come Habana. Solo Habana acá para... dice, lo único malo es que cuando lo voy a comer, ya de entrada dice exceso de azúcar, exceso de grasa, exceso de De calorías. calorías. Yo lo digo, exceso de bendición, vamos a comer. De algo hay que morirse. Eso es un artículo de los cánones de Dort, dice, algo hay que morirse. Y bueno, La esa muerte es frase, ganancia. esa frase la vamos a repetir en toda la clase, vas a ver. Bueno, bienvenido Esteban, bienvenida Fulvia. Bienvenido Ariel, bienvenidos a todos, qué alegría. Vamos a comenzar. Bienvenida Dailin desde Colombia. Bueno, vamos a comenzar entonces nuestra clase de hoy. Estoy muy feliz de poder regresar los sábados a tener este tiempo de conexión con ustedes. Quiero felicitar a todo el grupo por haber permanecido firme en la exposición de la palabra en la página de Facebook de Montreal. Y en algún momento fue una incertidumbre si seguía, si no seguía, por las responsabilidades locales que teníamos, y el grupo siguió, y estoy muy agradecido a Dios por todos ustedes, y especialmente por la vida de los líderes y todos los que siguen siempre apoyando. Y hoy volvimos la semana pasada a nuestros discipulados de los sábados y hoy es el segundo sábado. Quiero decirles algo, van a haber algunos sábados que no vamos a poder estar porque yo doy clase una vez al mes o asisto a una clase los sábados en la mañana y eso puede ser que se complique. Entonces hay un sábado que o lo pueden hacer los pastores o los líderes sin mí. Ahí está, ahí está. Los pastores y mí, o lo cancelamos. Ahí lo vamos a ir viendo con el tiempo. Pero vamos a orar y entonces comenzamos con la clase de hoy. Oramos. Señor, te damos gracias en esta mañana por el privilegio, una vez más, de abrir tu palabra y que no sea para nosotros un libro más, que no sea un libro de motivación, que no sea un libro de inspiración, que realmente sea la palabra fundamental de la vida del día a día, Señor. Para nosotros tu palabra, como decía David, es un tesoro. Para nosotros tu palabra es alimento, Señor, y es la manera en la que podemos conocerte, es la manera en la que podemos conocernos, Señor, y es el consejo importante de cada día. Queremos en esta mañana, a través de este artículo, poder volver a tu palabra y afirmar con tu palabra lo que los artículos dicen de ti y de lo que has hecho por nosotros. Te damos gracias y ponemos en tus manos tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como dije la semana pasada, para los que no estuvieron, cualquier duda o desacuerdo que tengan con los cánones de Dort, pueden enviarme un mensaje privado. No quisiera hacer del grupo de chat una discusión porque es distracción, no porque no podamos
tenerla, porque me parece que las discusiones o las conversaciones no son malas, Vamos a poner ahí para que use la pulsación. pero lo que sí me gustaría es, déjenme poner mute a todo el mundo, ahí está. Ahí está. Pero lo que sí me gustaría es que no tengamos distracciones si hay alguno que no está en acuerdo, porque, a ver, estamos hablando ya llegando a las aguas de la elección. Cuando hablamos en las aguas de la elección, empezamos a ver a un Dios soberano, a un Dios que en su soberano plan ha decidido escoger a quién salvar, o a los que son salvos, por decir así. Entonces, en ese punto hay muchos de ustedes que apenas van empezando a conocer la profundidad bíblica, y quiero que sepan algo, los asuntos de soberanía, como dicen, son asuntos realmente de soberanía y en muchos puntos a nosotros nos toca agradecer y no intentar comprender todo, ¿no? Hay cosas de la palabra de Dios que las comprendemos, que las guardamos en nuestro corazón, pero que no necesariamente las tenemos que controlar o que dominar, ¿no? Imagínense María, la madre de Jesús, dice en 2 ocasiones el Evangelio que ella guardaba cosas en su corazón. Me imagino que al no poder controlar lo que Jesús estaba haciendo, lo que Jesús hacía, de hecho cuando Jesús era un niño, y él le dijo, en los asuntos de mi padre estoy y tú no los entiendes, dice, y ella guardaba esto en su corazón. Hay muchas cosas que nosotros como creyentes vamos a tener que admirar del Señor y no necesariamente controlarlo completamente. El error del ser humano es haber intentado controlar siempre, tener el control de la palabra Trinidad, por ejemplo, ¿no? Aunque no es una palabra que específicamente esté en la Escritura, pero es una verdad que está en la Escritura. Y como el hombre no comprende la Trinidad, no la puede controlar, entonces necesita inventar una alternativa para comprensión, ¿no? Y eso fue un tema de toda la vida, ¿no? De todos los años que pasaron, el tema de no poder comprender al 100% la Trinidad. Sí, pero es un asunto realmente que le pertenece a Dios y es una verdad que explica la palabra de Dios. Sin embargo, tenemos que decir como Pablo, cuán profundos son tus pensamientos, no podemos comprenderlos. Así que nos queda adorar al Señor. Bueno, vamos ahora sí a nuestro estudio de hoy, porque si no no terminamos más. Vamos, ok. La semana pasada comenzamos a hablar de los cánones de Dort. Aquí estamos. Ahí está. Y vimos el artículo 1 y vamos a volver a leerlo para entrar en el artículo 2, aunque repasamos un poco el artículo 2. Ahí estamos, aquí, ahí está. El artículo 1, el derecho que Dios tiene de condenar a todo el género humano. Hablamos profundamente de este punto y dijimos, déjeme achicarlo un poco más, ahí está. Dijimos, puesto que Adán, todos los seres humanos pecaron, han quedado bajo el veredicto de maldición y muerte eterna. Esto es algo que quizás no lo vimos, pero no es que Dios creó a los seres humanos bajo el veredicto. No, no es que Dios creó al ser humano con la intención de que quede bajo el veredicto, ¿no? Porque algunos dicen, bueno, pero es que ¿para qué Dios puso un árbol en el huerto donde no podían comer del fruto? Si Dios no quería que se queden condenados, no hubiera puesto ningún árbol. Hay argumentos que la gente pone dudando de que Dios realmente quería que el hombre caiga para que entonces él convertirse en el Salvador. O sea, argumentos por la incomprensión, por no comprender la amplitud de lo que está sucediendo. Hay argumentos. Esto no es una realidad, hermanos. Dios nunca quiso la condenación ni la muerte de su creación. ¿Sí? Eh, a ver, déjenme leer algo que dicen acá. Si te puedes acercar más. Ok. ¿Cómo acercarme yo? ¿La cara? Si quieres hablar por aquí. Que Ángel me dan consejos. Quizás saberlo así. No sé. Bueno, seguimos. Y han quedado bajo el veredicto de maldición y muerte eterna. Dios no habría sido injusto con nadie si su voluntad hubiese sido dejar a la raza humana en pecado bajo maldición y condenar la causa de su pecado. Ven, la condenación viene por
la desobediencia del hombre. El hombre mismo fue el que cayó en su propia condenación, ¿sí? Dios no quiso el mal de nadie, Dios no incitó al hombre a pecar. Dios no puede tentar a nadie, ni tampoco Él es el autor del mal. Ese es el punto fundamental. Ahora, preguntas que podemos responder en nuestro conocimiento y nos estamos yendo del tema, pero bueno, yo lo respondo siempre. ¿Por qué Dios puso un árbol en el huerto? Porque a pesar de que Dios le dio al hombre toda la autoridad para dominar sobre la creación, para ser el rey sobre lo que está para administrar, siempre hay un punto en el que el hombre tiene que saber que hay un Dios por encima de él. Y si había un árbol que el hombre no podía tocar, quizás ese árbol, siempre que el hombre mire ese árbol, se iba a acordar, hay alguien que está por encima mío. Y hay un punto en el que yo ya no soy el que gobierna. En cierta manera, el árbol que Adán veía y que Eva veía siempre le recordaban que ellos estaban sujetos a obediencia, ¿no? Y eso no es algo malo, ¿no? Es como nuestros hijos. Yo le puedo decir a mi hijo, mira, puedes hacer todo lo que quieras, ¿sí? Pero eso que está ahí, en ese cuarto, no entres. Eso habla también de una devoción, ¿no? Para mí es más razonable que decir, no, Dios lo puso ahí para que el hombre peque. No, Dios no puso el árbol para que el hombre peque. El árbol decía que Dios es soberano. Y Rey, vamos a ir con Ángel, que va a aportar algo a nuestro comentario de introducción. A ver, no te veo. Ahí te puse. Ahí está. Ah, estás. ¿No puedes hablar? Ahí está. ¿Ahora sí? Listo, un comentario chiquitico que justo ayer estábamos hablando de eso en las clases de la iglesia. Justo leímos de John Piper que decía, a veces a mi hijo yo le quiero decir qué hacer y él no lo quiere hacer y me dice, si tú me explicaras el por qué, yo podría entonces entenderlo y hacerlo. Pero el problema, y entonces hablábamos, ¿por qué Dios pone ese árbol y no explica por qué no podemos comerlo? Y John Piper decía, pero es que si yo le explico el por qué, ya él no está obedeciéndome, Ujú. él está de acuerdo conmigo. Entonces, el árbol, añadiendo tu introducción, también es una manera en la que el hombre no tenía que estar de acuerdo con Dios, no tenía que hacer las cosas porque las razonó y dijo, sí, son buenas, tenía que hacerlo simplemente por obediencia. Y bueno, iba a comentar algo más, pero yo creo que me adelanto, entonces más tarde de pronto. No, gracias por el comentario. Me agrada que estemos de pronto hablando del mismo tema. Quiero que sepan que desde que estoy en California extraño muchísimo al equipo de Montreal, de Miami. Espero ya pronto verlos. Y me gusta que esta semana casi no conversamos con Ángel, estamos hablando del mismo tema. Pero bueno, continuamos entonces con la clase para no desviarnos más. Entonces, tal como lo declara ahí está, el apóstol, todo el mundo está sujeto a condenación de Dios, ¿sí? Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, y la paga del pecado es muerte. O sea, esto es el punto claro. Dios tiene derecho a condenar a todo género, lo hablamos la semana pasada. El artículo 2, acá comienza la clase de hoy, la manifestación del amor de Dios, y comienza con un pero, obviamente esto no es la escritura, pero me gusta porque el artículo 2 responde la duda que nos deja el artículo 1, porque cuando uno lee el artículo 1, pareciera como que Dios dijo, ah, bueno, pecaron contra mí, yo tengo todo el derecho de no hacer nada, así que quedan todos bajo condenación. Y uno puede preguntar, ¿y entonces por qué nos salvó? Entonces, ¿por qué si Él no tenía la necesidad o no tenía el derecho de salvarnos, por qué Dios nos salva? Y entonces viene el pero. Bueno, todos están bajo la condenación, pero Dios ha demostrado su amor. Y la manera, en la forma en la que Dios mostró su amor fue enviar a su Hijo, único Hijo, para que todo aquel que en él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. O sea, la manera en la que Dios muestra su amor. Mira lo que dice 1 de Juan 4:9. Lo hemos hablado esto mucho, lo vamos a volver a hablar hoy porque es lo que enseña el artículo 2. Dice 1 de Juan 4:9. En esto
se mostró el amor de Dios para con nosotros. Yo aquí le agregaría 2 puntos a la Reina Valera. 2 puntos, ¿no? En esto se mostró su amor. ¿En qué? En que Dios envió a su Hijo Jesucristo, unigénito, al mundo para que vivamos por Él. Y me encanta el cambio de la coma a los 2 puntos. ¿Por qué? Porque pareciera como que el mensaje es este, ¿no? Como cuando tú estás, no sé, exigiendo una respuesta, ¿no? ¿A qué hora vamos a ir? 2 puntos. Bueno, vamos a ir 2 puntos a las 7. ¿De qué manera me puedes decir que me amas? Ok, yo te voy a decir de qué manera te amo. En esto. En esto se mostró el amor de Dios. ¿En qué? En que Él envió a su Hijo a morir por nosotros. O sea, Dios no mostró una buena acción al enviar a Jesús. Dios mostró su carácter. El amor no es una emoción, no es una acción de Dios. Porque si fuese una acción, entonces no está, es algo que hizo. Pero la Biblia enseña que la vida de Jesús manifestado en este mundo es una muestra del amor de Dios, y el amor de Dios es el carácter de Dios. Dios es amor, ¿sí? Entonces, no podemos decir que Jesús vino a mostrarnos o que Dios se arrepintió de haber dejado a la humanidad bajo su condenación. Bueno, Jesús es la muestra de que Dios se arrepintió. No, no es eso Jesús. Jesús es la muestra de que Dios meditó y dijo, bueno, el hombre cayó, ¿cómo hacemos? Bueno, Jesús es la muestra de una alternativa que Dios tuvo para salvar al mundo, ¿no? No, lo que pasa es que el hombre pecó y a Dios se le descontroló el tablero. Y entonces Génesis 6 dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Y entonces Dios estaba confundido porque dice, ¿qué hacemos con el hombre ahora? Lo creamos, pecó, hay que salvar a uno, ¿qué hacemos? Y ahí estaban hablando el Espíritu Santo y Dios, y Jesús dijo, bueno, yo voy. Y entonces dijo, bueno, dale, andá vos, vamos a salvar a las papas porque quedó mal. Y Jesús fue la alternativa de Dios para salvar a la humanidad. Eso no es lo que enseña la Biblia. Por eso digo que Jesús no es una alternativa de Dios al hombre, no. Jesús no es una acción improvisada de Dios, no, no. Dios muestra su carácter, su amor. Jesús muestra el amor de Dios manifestado. Dios manifiesta, perdón, en su Hijo, ahí está, toda la plenitud de su carácter de amor. ¿Sí? Así que eso es algo que tienes que saber desde ahora. Jesús es la manifestación del amor de Dios. No hay otra manera de demandar amor de Dios. Porque ahí en Jesús se responde toda la demanda del hombre a Dios en cuanto a la muestra de su amor, ¿no? Señor, muéstrame que me amas respondiendo mi oración. No lleves a Dios a la mesa de discusión de su amor. Esa conversación ya se resolvió, ¿sí? Ese es un punto importante. Porque el creyente puede traer a Dios a la mesa de la interrogación para ver si lo ama. A ver, si me amas, demuéstramelo. Y Dios ya fue demostrado. No hay discusión, no hay debate futuro, no hay exigencia de una muestra nueva de amor. Y ese es el problema de muchos creyentes, que muchos creyentes viven agarrándose de una soga y otra, ¿no? Como Tarzán cuando se tiraba de una y cuando ya había otra y se agarraba de otra, ¿no? Dios me ama, me dejó de amar, me vuelve a amar, ¿no? Un Tarzán, creyente Tarzán, ¿por qué? Porque si Dios hace algo por mí, me está amando, ok. Son personas que no viven de lo que Dios ya hizo, de un conocimiento real. Dios envió a Jesús, Él nos ama. Ya está. Yo no puedo esperar la sanidad para determinar que Dios me ama. No. Creo que lo puse por acá, déjeme adelantarme un poco. Anoche leía un artículo. Miren el artículo que leí anoche, que tenía bastantes visitas. Yo no soy de exponer gente, pero ya tengo 42 y voy para 43 y ¿saben qué? Comencé a exponer gente, así que no me importa si se ofende. Bueno, no, sí. El artículo se llama
te sana porque te ama. Joseph Prince Ministries. Wow, que me encanta. Joseph Prince, no sé quién es, tampoco me burlo de él, pero el artículo me parece un poco confusión, no sé qué es lo que quiso decir. O sea que si no te sanas, no te ama. Me gusta, ¿no? Pues yo siempre hago preguntas de los títulos. No. Te prospera porque te ama. O sea que a ninguno de nosotros nos ama. Entonces digo, eres millonario porque Dios te ama. Ay, señor, no llego, no soy atractivo. ¿Qué? Ángel dice, vamos a entrar. No, voy a borrar el nombre de los ministries. Pero no es verdad lo que estoy diciendo, ¿no? O sea que Dios me ama por lo que va haciendo por mí. Y si no me sana, no me ama. O sea que, no sé, Jaime Murrell, pobrecito, lo amaba más el diablo que Dios, ¿no? Primero, punto uno, el diablo no ama a nadie. A él mismo se ama nada más. No creo que ni a los ángeles caídos los ame, porque si no, no los hubiera logrado. Dailin dice, entonces, ¿qué queda para mí? Bueno, dice, muéstrame tu cuenta de banco y te diré cuánto Dios te ama. Muéstrame tu reporte médico y te diré cuánto Dios te ama. Imagínate, Dios ama al hombre hasta los 30. Después de los 30, cuando empiezan a venir todos los síntomas, ya Dios deja de amar. Por eso Pablo no lo amaba, ¿no? A los apóstoles, algunos murieron de manera trágica, no lo amaba. Y fíjense, Dios ha manifestado su amor en enviar a Cristo. Dios manifestó en su Hijo toda la plenitud de su carácter de amor. Ahí se responde. Ahora, ¿dónde lo dice la Biblia? Bueno, lo dice en Juan. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Que Dios dio a su Hijo único. Lo dice en Romanos 5:8. Pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, dos países están. En que cuando todavía éramos pecadores, que Cristo murió por nosotros. La manera. No hay otra manera. ¿Saben cuál es el problema? No comprender esa canción. No comprender esa canción. Es como voy a poner de esta manera. Es como que yo le demuestre mi amor a Valentín. Obviamente, un ejemplo no tan real. Que le muestre todo mi amor a Valentín. En que esté en casa protegido, en que tenga una cama, en que tenga una familia, no estemos todos en casa. Y él esté esperando una mejor. Y cuando yo le doy el alfajor, él decía, ay, papá me ama, ¿no? Y después un día no le doy el alfajor y él estaba ofendido porque piensa no lo amo. El problema es que nunca salió en la calle. El problema es que nunca analizó realmente lo que necesita, que es protección, que es seguridad, que es una familia cálida. Entonces, el problema de no comprender a veces en esto es el amor de Dios, en que lo que dice el apóstol, ahí vengo, en que cuando éramos aún pecadores, ¿será que la palabra pecadores no la entienden muy bien? ¿Será que no nos haciendo realmente ruidosos de saber la magnitud de nuestros pecados? ¿Qué tan enemigos lo vuestro Dios? Porque si no comprendemos esto, pues que Cristo murió por nosotros será bueno, no. Era parte del amor de Dios. Pero cuando uno realmente se encuentra ya con el veredicto del juez, no. Yo conozco un jugador de fútbol que fue condenado a 15 años de prisión. El hombre tiene todo $1 millón, pero no hay manera de que salga de la cárcel. Y yo me imagino que ahí en ese momento, sabiendo él el veredicto y lo pecador que es, lo culpable que es, él ahí puede clamar por un solo día de la cárcel, dando gracias por estar. Y el tiempo de eso no comprender a veces realmente que es el amor de Dios que nos hace por este lugar. Éramos pecadores. Y por eso dice Pablo, en esto se muestra el amor de Dios, en que cuando éramos pecadores, con la validez de esta palabra, esto nosotros más Efesios 2 dice, pero Dios,
que es rico en misericordia, acá, por su gran amor con que nos amó. Ok, a ver, ¿dónde está? ¿Cómo nos amó? Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahí está. ¿Cuál fue el gran amor con que nos amó? Dando vida con Cristo. Se terminó. Terminó la descripción, ¿no? El significado del amor de Dios. Esto muy por nosotros. Tito 3 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, a ver, ¿cuándo se manifestó la bondad de Dios y su amor para con nosotros? ¿Dónde se manifestó? ¿Que me va a sanar? ¿Que me va a poner a operar? No. Él se manifestó en que nos salvó. No. Por el lavamiento, por la regeneración, por la renovación. No. Fíjense, este es el amor de Dios. Y eso es la muestra del amor de alguno del equipo que quiera hacer un comentario. Bueno. A ver si alguno levantó la mano y no lo he visto. Bueno, sigamos adelante entonces. Arcee Sproul dijo, Dios no ha prometido curarnos de nuestras enfermedades físicas, pero ha prometido sanar nuestras almas. Charles Spurgeon dijo, la enfermedad es el mensajero de Dios. Charles Spurgeon siempre fue un atrevido. Por lo tanto, darle la bienvenida en el nombre del Señor. ¿A qué? A la enfermedad. Porque Spurgeon fue un hombre que se murió en el lecho de enfermedad. Él no pudo recuperarse de una enfermedad que tenía y él escribió cartas de la enfermedad. Son muy buenas, las recomiendo. Y él llegó a la conclusión de que la enfermedad era un mensajero de Dios. La enfermedad era alguien que le recordaba dónde está el amor de Dios. No. El amor de Dios no está en la sanidad necesariamente. Podemos hablar de qué significa la sanidad en el creyente, claro, pero tenemos que ser justos y tenemos que hablar qué significa la sanidad en el impío también, porque el impío también se sana. ¿Ves? Si decimos que la sanidad demuestra la plenitud del amor de Dios, que Dios no lo demuestra, porque Dios ama su creación. Sin embargo, la expresión de un amor eterno no es demostrada en una sanidad temporal. Y ahí es donde está el punto. Y lo voy a repetir. La expresión de un amor eterno nunca es manifestada en una sanidad temporal. La expresión de un amor eterno es revelada en la salvación de una vida por la eternidad. ¿Sí? No tratemos de definir el amor de Dios en asuntos temporales. No tratemos de decir, Dios me ama porque me dio 2 hijos, porque hay hermanos que todavía no pueden tener hijos. Y eso no significa que Dios no los ama. Zwingli dijo, una enfermedad, la enfermedad y el sufrimiento son parte de la condición humana. ¿Ves? Son parte. Es más, él dijo algo que me gustó. No puse la frase acá. Pero no son un castigo de Dios. Ajá, ahí está. El sufrimiento y la enfermedad no es un castigo de Dios, ¿sí? Dios no envía la enfermedad. Aunque hay algunos versículos que ustedes pueden poner tratando de decir, no, pero acá dice que Dios envió enfermedad y esto, ok, lo podemos discutir otro día. Pero la enfermedad no es que Dios la envía como castigo, no. El castigo todavía no ha venido, ¿no? Si uno dice, uy, el castigo de Dios se manifestó, la ira de Dios se manifestó en que el hermano le dio COVID. ¿Realmente tú crees que el COVID manifiesta el castigo de Dios? ¿Realmente crees que puedes comparar el COVID con la separación eterna de Dios? No. La enfermedad ni siquiera le llega a los talones a lo que es la condenación, ¿no? El verdadero castigo es vivir sin Dios en la vida. Porque puede haber un creyente que le dé COVID, otro que se muera de COVID. Y eso no representa el castigo de Dios. No, el castigo de Dios va a ser manifestado el día cuando ya la gente no tenga, cuando ya se termine, ¿no? El tiempo, ¿no? El tiempo propicio. Vamos a Ángel, que también quiere agregar algo a la clase de hoy. Ahí está, ahí está, te tengo que dar a un mute. Listo, es que hemos estado justo hablando de todo esto en la iglesia
y me parece increíble. El domingo, ahorita el domingo que viene, en 2 días, justo estoy predicando positivamente y me toca predicar sobre Él llevó nuestras enfermedades, ¿no? Y vemos en el árbol que el árbol fue el primer momento donde el hombre rechaza a Dios y escoge su voluntad por sobre la de Dios y nos quedamos sin vida, pero pues físicamente nos quedamos con vida. Pero sin embargo, si vemos Juan 1 que dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, pues el hombre se quedó sin vida, se quedó sin luz, se quedó sin camino, se quedó sin agua, se quedó sin pan, se quedó sin pastor, se quedó sin Cristo. Y lo único que nos quedó fue nuestra vida carnal, una vida sin Cristo que no puede agradar a Dios porque Dios se complace en Cristo. Y entonces como lo único que nos quedó fue la carne, nos quedamos tan engañados por ese árbol del bien y el mal y por la serpiente que pensamos que nuestro bienestar es nuestra vida en la carne, pero de repente viene Cristo y nos lleva al principio y nos vuelve, tenemos vida ahora en Cristo, tenemos luz, tenemos agua, tenemos pan. Eso es Cristo para nosotros y lo que nos pide es que rindamos ese árbol del bien y el mal, que rindamos nuestra voluntad, que rindamos nuestro bienestar, que rindamos nuestras relaciones. El que no aborrece a padre y madre, el que no toma su cruz y me sigue, el que no pierde todo por mí, el que pierde su vida la ganará, el que no. Entonces nos damos cuenta que esta vida carnal la tenemos que perder para encontrar a Cristo. Entonces Mateo se utiliza, él lleva nuestras enfermedades en el momento de una sanación, pero si vamos más profundo podemos preguntar, un ejemplo, ¿de qué murió Julio Melgar? La gente dice, de cáncer. No, ¿de qué murió Julio Melgar? De cáncer. No, si Julio Melgar era salvo, Julio Melgar no murió, porque la palabra nos dice en Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Por ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas, pero nada nos puede separar del amor de Cristo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos nos lamentamos que Julio Melgar murió, pero murió en la carne y la muerte viene siendo ganancia, y que no, Julio Melgar no fue sanado, pero Julio Melgar fue salvado. Cristo no vino para darnos bienestar en la carne, Cristo vino para que podamos poner nuestra carne en una cruz y podamos vivir en Él, podamos ser aceptos en el amado y podamos estar en lugares celestiales en Cristo, como dice Efesios 1. Entonces, nada nos puede separar del amor de Dios y nuestra salvación es completamente espiritual. Y lo que vivimos en la carne, según Gálatas, lo vivimos crucificado estoy con Cristo y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la salvación y ese es nuestro bienestar. Y qué importante que el creyente, como dice Ángel, que el creyente determine lo que es muerte para el creyente, ¿no? Porque si nosotros pensamos como el mundo, que muerte, fíjense lo que voy a decir, como que definimos que muerte como algo, como un episodio final, ¿no? Porque la gente se murió, ya está. Muerte es muerte física. Para el creyente realmente la palabra muerte debe ser una vida sin Jesús. Muerte es un estado sin Dios, ¿no? Que la Biblia dice, en el día que comieres del fruto, morirás. Y Adán y Eva no mueren en su físico. Y ahí es donde comienza el que tiene fe a creer lo que realmente es muerte. Lo que realmente es muerte para nosotros es lo que experimentó Adán y Eva, que no murieron físicamente, una separación de Dios. Y la única manera de volver a vivir en Dios es por medio de Jesús. Por eso la palabra la definición de muerte para el creyente tiene que trascender al cuerpo, tiene que trascender a lo que el mundo define. En el diccionario, la palabra muerte, no sé, detención de los órganos vitales, no sé cómo podemos explicar, podemos buscar una definición científica, médica de lo que es muerte, pero para el creyente, más allá de comprender lo que el mundo define,
entender por nuestra fe y nuestra esperanza que realmente la palabra muerte puede tenerla alguien que tiene vida física, que no tiene a Cristo, que está lejos de Dios, que está opuesto a Dios. Es una persona muerta espiritualmente. Entonces, es importante lo que estamos hablando. El pastor Richard tiene algo para aportar también al tema. Déjeme ponerle aquí para que pueda compartir con nosotros. A ver si lo veo. Todavía no está en video. Le mandé. Ahí está. Ahora sí. Buenos días, saludos a todos. No, solamente dos cositas que estaba pensando. La palabra muerte en el sentido bíblico significa separación, eso es lo que significa. Yo escucho a veces el concepto de muerte en el mundo dejó de existir. Ese es un concepto erróneo, ¿no? La muerte espiritual es aquella que nos separa de Dios, es lo que experimentó Adán y Eva en el jardín, fueron separados de Dios. Cuando venimos a Cristo, pasamos de muerte espiritual a vida espiritual, y cuando morimos, para el impío, va a experimentar lo que la Biblia llama la segunda muerte, que es una separación eterna de Dios. Esa es una. La otra estaba pensando cuando hablamos, ¿no?, de sanidad, de riqueza, de prosperidad. Nunca tenemos que olvidar lo que los teólogos llaman la gracia común y la gracia salvadora. En la gracia común, Dios hace salir el sol sobre los buenos y sobre los malos. Dios también muestra su gracia con el mundo impío y sus bondades, pero eso no significa que es la gracia salvadora. Entonces, a veces los cristianos y especialmente estos nuevos movimientos que tienen un concepto equivocado del evangelio, piensan, como decía este señor que acabas de nombrar, Dios me sana porque me ama. Entonces, si no me sanó, no me ama. No, Dios sana porque Él es misericordioso y Él hace salir el sol sobre los buenos y sobre los malos. Pero la sanidad física, la prosperidad física no son una muestra suprema del amor de Dios. Es la salvación, es Cristo Jesús. Nomás quería comentar un poquito sobre eso. Gracias, pastor. Ahora, para avanzar, porque vamos a leer el artículo 3 y 4 hoy también. Fíjense lo que yo puse ahora, luego de definir la manifestación del amor de Dios por medio de Cristo. Lean atentamente. La vida, muerte y resurrección, es decir, la vida de Jesús en el mundo, la aparición, la manifestación, que eso incluye su vida, su muerte y su resurrección. Esto es la obra, ¿sí? La vida, muerte y es la obra de Jesús. Es una muestra de ¿qué? Del amor y la justicia de Dios para los que creen. Y al mismo tiempo, una muestra de justicia de Dios a los que le rechazan. ¿Ven? O sea, para el impío y para el creyente, la vida de Jesús es algo, ¿sí? Jesús nunca va a significar nada para nadie, aunque la gente dice, para mí no es nada. No, sí es algo. El que dice que para él Jesús no es nada, Jesús es justicia. Un día sabrán que la vida de Cristo fue la causa por la cual han sido condenados, ¿sí? Y la Biblia dice, ¿no? Lo vemos el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece en él. ¿Ves? El que rechaza al Hijo, no es que el Hijo ya no significa nada para él, no. El Hijo es la causa, el rechazo al Hijo es la causa por la cual la ira de Dios permanece sobre él. Por eso digo que Jesús nunca va a significar nada para nadie. No, no, no. Para los que creen es olor a salvación, ¿verdad? Y para los que rechazan, como dice la palabra de Dios, es condenación. Ahora, antes de entrar en este artículo 4, quiero que leamos el artículo 3. Ahora, hablamos del artículo 1, que Dios tiene el derecho, ¿no?, de condenar a todo género humano. El artículo 2 dice que Dios manifestó su amor al enviar a Cristo. El artículo 3 dice de la predicación del Evangelio, a fin de que la gente sea conducida a la fe,
Dios en su misericordia y en el tiempo que Él determina envía mensajeros de este alegre mensaje a la gente. Está hablando de la predicación, cómo el mundo conoce el mensaje del Evangelio. Por medio de este ministerio, la gente es llamada al arrepentimiento y a la fe en Cristo crucificado. ¿Por qué? ¿Cómo creerán en aquel que no han oído y cómo irán si no hay quien les predique? O sea, esto habla del mensaje, pero antes vamos a ir al artículo 4. Y la gente responde al Evangelio de dos maneras distintas, ¿ven? Y me gusta el tema de dos maneras distintas, porque eso involucra a toda la humanidad, ¿no? Porque a veces pensamos que el Evangelio solamente hace efecto en los que creen. Escuchen, el Evangelio solo es importante para los que van a la iglesia, para los creyentes, para los que se entregan. Para los que no, no significa nada, no significa para todos. Significa para los que creen y significa para todos. Para los que creen, salvación. Para los que no creen, justicia y condenación. Pero no hay nadie que pueda decir, para mí no es nada el Evangelio, no. Vamos a leer. La ira de Dios se mantiene sobre aquellos que no creen en este Evangelio, pero aquellos que lo aceptan y que reciben al Salvador Jesús con fe verdadera y viva, son librados por medio de Él, de la ira de Dios y de la destrucción, reciben don y vida eterna. Segunda de Corintios 2:15 dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, está hablando de nosotros como predicadores, para los que se salvan somos un olor grato, y en los que se pierden, esto es olor a muerte y para muerte, pero para nadie es nada, ¿ves? Para unos significa algo, para otros es otra cosa, pero nunca Jesús ha sido nada para nadie. Jesús es la muestra de amor para los que creen en Él y Jesús es la justicia manifestada de Dios en el tiempo. Primera de Pedro 2:7 dice, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Miren lo que dice Pedro. Pero para los que no creen, ¿ven? En la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser cabeza de ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Ves? Para algunos significa que es algo precioso. Eso es lo que algunos ven precioso. La manifestación de Cristo es gratitud, es alabanza, es el amor de Dios por mí. Pero para otros, que Cristo es un invento, que Cristo es un estorbo, bueno, es un estorbo desde siempre. Pedro dijo, para muchos no es que sea un estorbo instantáneo, o sea, moderno. No, no, no. Siempre ha sido una piedra de tropiezo que hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Juan 3:18, en la NB dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. ¿Ven? Porque no ha creído en el nombre del único Hijo. Lo que estoy tratando de exponer con la palabra de Dios y con el artículo 4 es que este mensaje, esta manifestación de Jesús, para algunos realmente es el mensaje glorioso del Evangelio, el amor de Dios manifestado. Pero para otros es la condenación o la justicia divina. Segunda de Tesalonicenses 1:8-9 dice, en llamas de fuego castigará a los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? Los que no obedecen realmente están bajo la ira de Dios. Estos sufrirán castigo de destrucción eterna, excluidos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. Me gusta la palabra excluidos de la presencia del Señor. Esto es lo grave. Esto es lo grave. Esto es lo triste. Esto es lo aterrante. ¿Tú puedes imaginarte qué es estar excluido de la presencia del Señor? Tú puedes imaginarte porque yo creo que hoy de cierta manera hay un cuidado divino, hay una presencia, para decirlo así, de Dios en lo creado. No, Dios sostiene la creación, Dios preserva la creación. Pero cuando el apóstol Pablo dice excluidos, significa la presencia de Dios no va a volver a estar para preservar, no va a volver a estar para, para accionar con gracia. La presencia de Dios va a estar ahí en juicio, ¿no? Dice Pablo, sufrirán castigo
eterno, y este castigo eterno viene a ser estar excluidos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. Y para mí esto es algo que nosotros tenemos que considerar siempre, ¿no? Porque algunos dicen, ah, qué desgraciado, qué vida desgraciada que tiene, no sé, ha vivido 30 años enfermo. Y yo creo que la verdadera desgracia ocurre con una vida sin Dios. Esa es la verdadera desgracia, ¿no? No hay peor cosa que al hombre le pueda pasar que no tener a Cristo en su vida. No hay peor cosa que al hombre le pueda pasar que no tener a Cristo en su casa, que no tener el favor de Dios en su vida. Ok, seguimos adelante, si alguno quiere comentar algo. Entonces, dijimos que el artículo 3 es la predicación del Evangelio. ¿Por qué hablamos de la predicación del Evangelio? Porque a fin de que la gente sea conducida a la fe, Dios en su misericordia y en el tiempo que Él determina envía mensajeros. Y lo voy a decir de esta manera. La única manera que Dios ha determinado que la gente se salve es por medio de la predicación del Evangelio. No me vengan a decir que por medio de contemplar la creación la gente se puede salvar. No, la creación es testigo de que hay un Dios, ¿sí? Pero tú no vas a escuchar nunca, Jesús vino, con el viento, ¿no? Jesús vino a morir por tus pecados, tienes que arrepentirte. No, no. Yo puedo sentir el viento y decir, esto no puede ser casualidad. Hay un creador, ¿no? Por eso la Biblia dice que la creación manifiesta la realidad, la existencia, el poder de la creación y que hay un Dios, ¿no? Eso dice la Biblia. Pero nadie puede salvarse solo por contemplar la creación. La gente se salva por oír un mensaje, ¿sí? ¿No? Alguien tiene que dejar saber el mensaje. Y por eso la predicación. Por eso decimos que la manera en la que la gente puede venir al arrepentimiento es por medio de la predicación, ¿sí? Y decimos que la efectividad del predicador es entregar el mensaje de manera completa. Eso ya es efectivo. Quiero detenerme acá y quizás la semana que viene vamos a seguir hablando de esto porque han sido muchos temas que hemos tocado hoy. Lo voy a tratar de decirlo sin leer mucho. Ahí está. Ok, hay un mensaje ahí que dice, y el versículo que dice, si no hay quien predique, las piedras hablarán. Bueno, vamos a hablar del versículo en un momento. Pero lo que yo estoy tratando de decirles a ustedes, porque hoy hay muchas corrientes de espiritualismo, hay muchas corrientes de energías, donde la gente no es que rechaza la idea de un Dios, de un ser divino. Esa idea hasta está media popular hoy en día. Conectar con tu ser interior y con la madre naturaleza, ¿no? Tratando de escuchar mensajes. De hecho, hay una mujer que sale con Ama Hiyama, la que habla con la tercera dimensión. ¿No se acuerdan? La que habla con extraterrestres. Está en una corriente de espiritualismo, porque lo que la gente rechaza, y en Gracias Universo, ¿ves? Ya, llama a Trina, ahí está, me amo, te amo, esa es, me amo, te amo, nos amo, yo me amo, tú me amas, tú él te ama, nos amamos, vosotros amáis, bueno, en fin. El problema no está necesariamente en creer en un Dios, no, porque el ser humano fue creado para tener comunión con un ser superior, con un ser creador, ¿no? Por eso los incas, los aztecas, los mayas siempre buscaban algo mayor, la luna, el sol, las estrellas, ¿no? La tierra. No es que hay un problema con creer en un Dios, no, el problema es en el mensaje del Evangelio. ¿Por qué es un problema el mensaje del Evangelio? Bueno, porque el mensaje del Evangelio nos hace a todos culpables. Ya, no viene diciendo, ustedes son preciosos, ustedes son la cereza del postre,
Dios los está buscando porque los necesita. O sea, que a mí me vengan a predicar un evangelio que me dice, tú eres el salvador de Dios, Dios te está buscando para que salves, está aburrido, está solo, abandonado y necesita que tú le hables. No, el mensaje del evangelio viene diciendo, arrepentíos, estás bajo condenación, acumulas culpa, tus acciones han subido hasta el cielo, pero Dios envió a su Hijo. Este mensaje es el problema, ¿ves? La gente tiene un problema no con la idea de que hay un Dios, tiene un problema con la idea del evangelio, la buena noticia, ¿ves? Fíjense, 1 Corintios 1:21, porque la palabra de la cruz, no la idea de Dios, ¿eh? La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Analicemos solo esta parte y ya tenemos todo el mensaje. Los que se pierden porque el mensaje del Evangelio es inaceptable. ¿Ves? No la idea de Dios. Eso no es un problema. Todos son creyentes de algo. Aún los ateos. Vamos. El ateo, pone al ateo no sé, con su hijo sin esperanza en el hospital, enfermo en el lecho de muerte, y el ateo va a mirar al cielo y va a decir, ayúdame. O sea, todos saben que hay un Dios. Pero el problema de los que se pierden es el mensaje de la cruz. La palabra de la cruz es la locura. Locura esto es una fábula de niños. Es como que a mí me digan, no sé, que Pinocho existió y que vive, y no sé, que un cuento de hadas de mi infancia sea la verdad. No sé, sembrar los frijoles y va a crecer la planta hasta el cielo y vas a poder subir. Yo te voy a decir, qué locura. ¿Quién está plantando frijoles en su jardín esperando que, no sé, que salga una planta que me lleve a los tesoros del cielo? Eso es locura. Para mí es una locura. Si a mí alguien viene y me dice, este es el evangelio de Dios, sembrá frijoles en la tierra y vas a subir al cielo. Para mí es locura. ¿Ves? Al menos yo no tengo fe para creer en esos cuentos como reales. Pero hay gente que se pierde, que piensa que el evangelio es un cuento así. Es una linda historia, pero para depositar su fe en eso es una locura. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Significa que el evangelio, que es locura para algunos, para mí es toda la vida. Para mí que me salvo. Yo no me salvo porque, no sé, tuve que convencerme. No, llegó a mi vida el evangelio y para mí fue real. Y para mí fue 100% verdadero y fue determinante para la eternidad. Y comenzó a ser poder de Dios desde el momento que lo vimos. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Esos sabios jamás van a creer en este mensaje. Desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Bueno, yo sé dónde están. No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo. Este mundo se cree sabio sin el evangelio. Este mundo se cree inteligente sin Cristo en su mesa de inteligencia. ¿Ves? Dios ha enloquecido la sabiduría de este mundo, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por esta locura, la predicación. O sea que el mensaje del Evangelio llega al corazón solamente por medio del predicador. Por eso, ¿cómo irán si no hay quien les predique? No van a oír el Evangelio si no hay quien les predique. ¿Sí? Por eso a mí a veces me irrita un poquito. Escucho estos predicadores modernos, ¿no? Que dicen, yo no necesito la Biblia, yo no necesito las cartas del apóstol. Yo miro una película de Hollywood y Dios me habla. A ver, Dios te puede hablar, no te puede hablar. Puedes tú recordar lo que Dios ya habló con una película. ¿Ves? Como suena distinto. No, que vi el otro día una película donde el padre perdonó donde el hijo perdonó el padre perdonó a su hijo y Dios me habló.
Y eso fue mi devocional. No, no. La película te hizo acordar a la historia del hijo pródigo. O sea, Dios habló en su palabra, ¿no? Dios habla en su palabra. Dios no es que escribe nuevos mensajes en Hollywood. No, no. Hay películas que te recuerdan verdades y principios de la Biblia. Por eso es muy importante hablar con propiedad. Uno dice, bueno, no, es que yo no leo la Biblia porque a mí Dios me habla, no sé, con las situaciones. Lo que dijo el presidente Trump, Dios me habló. No. Mucho cuidado con apurarte y quitar el mensaje del Evangelio de la mesa o quitar las palabras de la mesa, porque está de moda, hermano, está de moda. Está de moda sacar la Biblia de la conversación con Dios, sacarlo escrito. No, tiene errores. No, es anticuada. Dios me está hablando a través de TikTok. ¿De, de verdad tú crees? ¿De verdad tú crees que Dios te quiere hablar por medio de TikTok? Es más, esa frase, Dios me quiere hablar por medio de TikTok, es la manera de justificar que no quieres leer la Biblia. Dice ahí, es que así, TikTok es el diablo, ¿vale? ¿Qué es eso? Y Mayo dice, y aún algunos que han creído, les encanta amoldar sus emociones y su comodidad al Evangelio, sobre todo con las canciones actuales. Bueno, está bien, ahí está, canciones. Canciones, ¿no? No, que yo no leo la Biblia, escucho canciones. El otro día escuché una canción de Cristian Castro que decía, volver a amar una vez más. Y me acordé que Dios me vuelve a amar. Ay, ya me levanté con todas las ganas. Dios me vuelve a amar. No, mejor lee Juan 3:16 y date cuenta dónde está el amor de Dios. Es Cristo, ¿no? Entonces, eh, eh, por eso me desvié un poco, pero lo que estoy tratando de decirles, hermanos, que la predicación del Evangelio, de lo que está escrito, es fundamental para la salvación de la gente, de los que creen, ¿no? Por eso decimos que es efectivo que el predicador entregue el mensaje. Ahora, esto lo voy a hablar la semana que viene. Efectivo si lo aceptan, efectivo si lo rechazan. Porque alguno puede decir hoy, no, el pastor predicó y 40 rechazaron el Evangelio. Para 40 no fue efectivo. No, es efectivo también. Al que rechaza también es efectivo completamente. Lo podemos hablar la semana que viene. O sea, la efectividad de la predicación no está en el resultado de la predicación, sino está en la exposición de la misma. ¿Sí? Yo expongo el mensaje. ¿Lo aceptaron 10, lo rechazaron 20? Eso no significa que no fue efectivo. No. Es efectivo para el que cree y es efectivo para el que no cree. Cuando digo efectivo, es que hace efecto. Hace efecto para salvación y hace efecto para condenación. ¿Sí? Suena duro, pero no debe sonar duro. No debe sonar duro. No, ¿por qué? Porque no todos se salvan. Porque hay gente que rechaza. Pero para que rechace tiene que haber un argumento que rechazar. Y entonces tu tarea es llevar el argumento, no hacer que los que lo acepten. Porque a veces nosotros nos estresamos con querer que la gente acepte el mensaje y lo maquillamos, lo pintamos, lo exponemos. No, no, hay que decirlo así para que lo acepten. Y buscamos meter, ¿no? Es como que el doctor venga y me diga, este paciente tiene un problema terminal. Y entonces yo quiero que se sienta bien. No, metele ibuprofeno. No, o sea, metele 800 ibuprofeno y se va a sentir bien. Entonces yo trato de que la persona se sane cuando la determinación del doctor, la palabra de Dios es otra. Si no cambia, se muere. Entonces, como yo lo quiero ver bien, yo no me preocupo tanto por decirle, tenés que cambiar para ser salvo, ser sano. No, yo quiero hacer algo para que se sienta bien hoy. Entonces, trato de meter al evangelio ibuprofeno, no sé, condimento. Y ese es el problema del predicador. Yo tengo que entender que la exposición del mensaje de manera correcta es efectiva para el que se salva y para el que se pierde también. Mi tarea fue realizada con éxito cuando no le puse ni le quité. ¿Sí? Lo vamos a hablar la semana que viene. Vamos a hablar la semana que viene de un predicador, cómo yo, como expositor del Evangelio, el mensaje que es locura para algunos, tengo que estar balanceado y comprendiendo que para algunos es locura. Imagínate. No, para los que dijeron que es locura fue mal expuesto el mensaje. No, fue bien expuesto. Porque para algunos va a seguir siendo locura.
Y si lo expones mal, a lo mejor no es locura. Porque dices, bueno, sí, si lo explicas así, sí, ¿no? No, si me explicas la Trinidad de otra manera, sí. Ah, sí lo aceptan. La Biblia dice que para los que se pierden es locura. Terminemos de leer rápido las palabras del apóstol y terminamos hoy que ya nos fuimos 4 minutos. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Es todo, Cristo crucificado. Hermanos, esto es todo. Pero este es todo para nosotros. Los judíos tropiezan con esto. Los gentiles le dan la espalda, les parece una fábula. Más para los llamados, me encanta, porque me encanta el síntoma de los llamados. No es algo que ellos quisieron, es algo cómo respondieron. Para los llamados, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Para los llamados. Lo vamos a hablar la semana que viene. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Esto no significa que Dios sea débil, ¿no? Esto no significa que Dios sea insensato. Es una expresión del apóstol tratando de demostrar que somos hormigas, que no entendemos. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, dice Pablo, entre ustedes ya podemos ver que no hay muchos que sean sabios o que sean fuertes. No hay muchos sabios, no hay muchos poderosos, no hay muchos nobles. Sin embargo, aquí están, han aceptado el mensaje del Evangelio, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Me encanta todo esto, lo pudiéramos analizar verso por verso, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Parece un poco ofensible, porque es como que yo diga, hermanos, mírense, somos todos burros, somos todos brutos, ¿no? Mirémonos, ¿quiénes somos? Dios escogió lo más torpe, Dios escogió la escoria. Suena así, pero suena así para demostrarte que Dios no puso su mirada en los inteligentes, porque los inteligentes tienen tanta inteligencia que el mensaje de Dios es una burrada. ¿Ves? Eso significa que los que tienen llena la mente de algo no tienen espacio para Dios, que los que tienen el corazón lleno de sí mismos no tienen espacio para Dios. Y Pablo dice, Dios escogió. Me hace acordar a la parábola de la gran cena, que todos estaban ocupados y Dios dijo, así, vayan por las calles, vayan a los que están en las calles, a los que están en lugares desiertos, ¿no? Está hablando de esto mismo. El hombre natural no tiene espacio para Dios. Eh, ok, terminamos para terminar la lectura. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Fíjese todo lo que Jesús es: sabiduría, justificación, santificación, redención. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Bueno, terminamos por hoy. Vamos a repasar rapidísimo lo que leímos. Leímos el artículo, repasamos el artículo 1, ¿no? El derecho que Dios tiene de condenar al género humano. Repasamos el artículo 2 o estudiamos el artículo 2, cómo Dios ha manifestado su amor con el hombre salvo. Y hablamos también de que Jesús no solamente muestra el amor de Dios, sino también su justicia divina para todo el que se pierde. Hablamos del artículo 3 un poquito. El artículo 3 habla de la predicación, el medio por el cual Dios ha querido manifestar el mensaje. Y el artículo 4, no todos. Y esto lo vamos a terminar de hablar la semana que viene. La gente responde de dos maneras distintas. Una es rechazándolo y otra es aceptándolo. Estas dos maneras distintas son una muestra efectiva de que el mensaje llegó, ¿sí? Que no haya rechazo es que el mensaje no ha llegado. Ok, vamos a terminar entonces. Déjeme hacer una oración. Nos vemos la semana que viene para seguir con los artículos 4, 5 y probablemente 6. Oramos. Señor, gracias te damos por esta mañana, este hermoso estudio en que pudimos comprender principalmente el mensaje que Jesús trajo al vivir, morir y resucitar. Tú nos amas.
y nos has amado con ese amor eterno. Padre, que en esta mañana podamos atesorar nuestro corazón, o en esta tarde podamos atesorar nuestro corazón y empezar a vivir agarrados de esa expresión de amor. Oramos, Señor, por todos aquellos que van a oír el Evangelio en esta semana, en estos días. Padre, y nuestra oración es que se salven, que conozcan y que tengan disposición para que este mensaje no sea locura, sino que sea poder. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, abrimos micrófonos y entonces ahora nos despedimos. Todos se pueden, sí. ¿Pueden abrir micrófonos o no? Yo no sé cómo es. A ver, ahí está. A ver, traten de abrir ahora. Ahí está. Ahora sí, lo logré. Mm. Bueno, saludos. Gracias, hermanos, feliz un beso. Cuídense, de algo hay que morir. Bendiciones. Hasta luego. Y algo hay que morir, sí, Excelente enseñanza, pastor. No, gracias a Excelente. ustedes. Nos vemos Que la tengan semana miedo que a viene. morirse, que no nazcan. Un beso a todos. Lo escuché. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones.